Bienvenidas mis chicas y mis chicos a este video lleno de magia. Hoy vamos a tejer a uno de los personajes más queridos del mundo mágico y es Harry Potter. Detrás de sus gafas redondas y su cicatriz en forma de rayo hay mucho más que un joven mago. Hay un símbolo de valentía, amistad y de fe en lo invisible. Desde el momento en el que recibe su carta de Hogwarts y se cruza por primera vez en el andén 9 3/4, su historia nos recuerda que incluso cuando la vida nos pone enfrente de lo desconocido, siempre podemos dar ese salto de esperanza. Harry nos enseña en cada batalla, desde enfrentar al basilisco hasta plantarse ante Voldemort, que la verdadera magia no está en los hechizos, sino en el coraje y en el amor que llevas dentro. Así que mientras tejemos este personaje, mis chicas, también tejamos esa idea de que no se necesita magia para ser valiente, solo un corazón decidido y dispuesto a hacer lo correcto. Ahora sí, después de tremenda introducción digna de toda esta saga, vamos a tejer, mis chicas, este precioso Harry Potter. Nos mide, te cuento todos los detalles, nos mide 15 centímetros. Y tengo aquí este arito de llavero porque quiero contarte que gracias a este tamaño nos sirve como llavero. Simplemente le adecuamos un pequeño llaverito aquí y nos queda un llavero precioso, pues el tamaño nos da para que nos quede muy práctico y pequeño. Los materiales los encuentras aquí en la descripción del video. Ahí encuentras la lista de materiales, mis chicas. Ahí les dejé en la caja de información, pero son todos los materiales que vas a necesitar para toda la mini colección que estamos tejiendo. Porque no solamente vamos a tejer a Harry, también tendremos a Hermione, a Ron y a Dobby. Así que ahí en la caja de información te he dejado los materiales para toda la colección. Necesitaremos un gris claro, un gris oscuro, un negro, un rojo, amarillo, el piel, también unas gafas para Harry, también café oscuro para Harry y para los demás en cada video pues les estaré enseñando, ya ustedes saben los colores de cada uno de ellos. Ron tiene un cabello como rojizo, cobrizo, Hermione la vamos a hacer con un cabello café castaño, un poco claro. Y el resto son iguales, ¿listo? Los mismos uniformes para todos, exceptuando pues a Dobby, obviamente, y exceptuando la faldita de Hermione. Aquí vamos a tejer a Harry y te cuento que estas gafitas las consigues así en alambre color cobre, como la que tengo acá. Y lo que hice fue, mis chicas, pintarlas con esmalte negro para uñas, así como tengo yo mis uñas. Aproveché y de una vez me las pinté. Entonces solamente lo pintas de negro y le echas una pequeña capa encima de también esmalte brillo, un esmalte brillo brillante, transparente para que brillen. De los materiales se gasta muy poquito, mis chicas, porque el tamaño es relativamente pequeño, así que gastamos muy poco material. Les recuerdo, mis chicas, que el patrón escrito está disponible. Ya saben que aquí en la descripción encuentran el link para que vayas y adquieras el patrón escrito. Te llega el correo electrónico en archivo PDF. Pero, mis chicas, les tengo el anuncio de que no van a adquirir solamente el de Harry. Ahí en la descripción está el patrón completo. ¿Qué quiere decir completo? Pues que está el patrón de los 4 personajes que tiene esta mini colección. El patrón de Harry Potter, de Hermione, de Dobby y de Ron. Los 4 que vamos a estar subiendo aquí semana a semana, ya lo puedes adquirir el patrón escrito. Si no deseas esperar para ver todos los 4 o no deseas esperar, eres impaciente como yo, eres de poca paciencia y quieres ya tejer a Hermione, tejer a Ron y tejer a Dobby súper rápido, pues solamente picas acá y adquieres el patrón escrito. Ahí están los 4 completitos en ese patrón escrito. ¿Listo? Todas las semanas va a estar el enlace ahí en cada uno de estos tutoriales. Desde ya, pues te anuncio que ya lo puedes adquirir. Vamos a arrancar con el tutorial, mis chicas. Vamos a arrancar con esta carrera, así que empezamos. Aquí tengo el boleto hacia Hogwarts y vamos a arrancar con esta aventura. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio, vamos a comenzar. Primero vamos a trabajar sus brazos, ¿listo? Sus manitas, tomamos el hilo tono piel
y vamos a trabajar sus manitas. Primero, dentro del anillo mágico vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar el anillo mágico y como siempre te indico, pues yo cierro rondas con punto deslizado en el primer punto, pero tú puedes hacerlo trabajando de manera espiral, que es sin cerrar rondas. Es exactamente el mismo patrón o el mismo diseño, te queda igual. Teniendo ya los 4 puntitos dentro del anillo mágico, vamos a trabajar la ronda número 2. Vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. Vamos a hacer 4 aumentos. Un aumento, mi segundo aumento, tercer aumento y el último, el número 4, para completar 8 puntos en la ronda 2. Recuerda que, mis chicas, este bracito lo tienes que repetir, ¿no? Vamos a hacer 2 exactamente iguales, así que este mismo proceso lo vas a tener que repetir una segunda vez. Voy a cortar la hebra interna. Y listo. Vamos a trabajar la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer los mismos 8 puntos. No vamos a hacer aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto lo voy a dejar a la mitad, el número 8. Voy a cortar la hebra un poquito larguita, no tanto, y vamos ahora a tomar el hilo tono negro. El tono negro es el que vamos a usar para su traje, para su capa, sus zapatos. Y vamos a introducir cerrando el último punto con el negro. Y vamos ahora a cerrar ronda, voy a dejar esas hebras ahí. Y voy a trabajar, esta sería la ronda 4. Voy a hacer puntos deslizados por toda la ronda. Puntos deslizados o puntos rasos, como le quieras llamar, o punto enano. Bueno, hay tantas formas de llamar los puntos. Y mira, es súper rápido, ya lo estoy terminando. No los hagamos tan apretados para que no se nos desforme la manita o el brazo. Cuando ya hayamos llegado, vamos a dar inicio a la ronda número 5. Y voy a ir escondiendo las hebras que corté. ¿Listo? Mira, vamos así. Y en la ronda 5 vamos a trabajar en punto media vareta o punto bajo alto. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces, tomando esa hebra trasera, vamos a realizar un punto y en el siguiente un aumento. Recuerda que esta ronda es trabajada en media vareta. Un punto, un aumento y así por toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Un punto, tomando solo la hebra trasera. Y ahora un aumento. Mis chicas, acá en esta ronda les tienen que quedar en total 12 puntos. ¿Listo? Un punto y termino con un aumento. Te recuerdo que YouTube te permite poner el video en una velocidad más rápida o en una velocidad más lenta si lo ves necesario, ¿ok? Para que vayas al ritmo. Ajusta la velocidad como tú quieras. Pasamos a la ronda 6. Aquí ya vamos a continuar todo el resto del brazo en punto bajo normal.
puntico bajo. Vamos a hacer la secuencia de un punto, una disminución. Un punto, ahora disminución. Y lo vamos a repetir, un punto y ahora disminución. Así por toda la ronda hasta que tengas 8 puntos. Un punto, una disminución, un punto. Esto ya lo hacemos tomando todo el punto normal, ¿no? No vamos a tomar como hebra trasera anteriormente, sino punto normal. Punto, disminución y termino. Pasamos a la ronda 7. Desde la ronda 7 hasta la ronda 10. Serían 4 rondas que vamos a trabajar. Vamos a tejer los mismos 8 punticos que nos quedaron aquí. Lo vamos a hacer por 4 rondas. El bracito yo no lo relleno, mis chicas. Yo lo dejo sin relleno para que tenga un poquito de forma, pero si tú quieres rellenar solo la parte de la manita, lo puedes hacer. Solo la manita, para que no se nos levante y nos quede parados los brazos. Solo la manita, solo si lo deseas. Como estoy trabajando hilo acrílico, siempre te digo que este es un hilo 100% acrílico, entonces ya de por sí es rígido. Entonces no quiero que se me levante más. Voy a trabajar esas 4 rondas. Ya terminé, mis chicas, esas 4 rondas. Ya estoy en la ronda 10 y para terminar ya el brazo y cerrarlo debes haber rellenado si quieres rellenar. Yo no lo hice. Vamos a cerrar la abertura, vamos a aplastar así, quedando la aguja en el lateral, en la esquina del brazo, y vamos a traspasar la aguja desde un punto hasta el otro punto de la parte trasera para que no se nos cierre. Entonces vamos a hacer 4 puntos. Esta sería como una filita, sería la fila 11, no es ronda sino fila. Y vamos a traspasar de un punto a otro haciendo 4 puntos. 1, 2, 3 y el último puntito 4. Hago una cadenita y corto la hebra larguita porque la necesitamos y podamos con ella coser al cuerpo. Así nos queda el bracito, mis chicas. Vamos a hacer el otro. Vamos a trabajar el otro brazo exactamente igual para que tengamos los dos bracitos como yo. Cuando los tengas, pues cortas las hebras y los dejamos a un ladito porque necesitamos trabajar el cuerpecito, el cuerpo, y poder coserlo al cuerpo. ¿Listo? Sobre la capa o sobre la túnica que vamos a hacer. Vamos ahora a trabajar los pies, los zapatos. Para trabajar los zapatos, mi chica, recuerda que este paso también lo vamos a tener que repetir nuevamente y trabajar el zapato y la piernita, otra exactamente igual para que tengamos las dos y poder comenzar el cuerpo, ¿ok? Vamos a repetir esto. Vamos a realizar con el hilo negro, que es con el que voy a hacer los zapatos, 6 cadenas al aire. ¿Listo? Yo ya tengo aquí las 6 cadenitas. Y voy a devolverme desde la segunda cadenita. Voy a trabajar primero que todo ahí en la segunda un aumento. Listo. Ahora voy a trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora en la última cadenita voy a realizar un aumento triple, mis chicas. Voy a hacer 3 puntos en ese lugar. 1, 2 y 3. Todos en la misma cadenita. Y voy a girar y ahora voy a trabajar por la parte de abajo de las cadenas. Por la otra parte. Voy a hacer 3 puntos comenzando desde el siguiente. 1, voy escondiendo la hebra con la que inicié, 2 y mi último 3. Me queda un puntito, una cadenita y ahí voy a hacer un aumento en esa cadena. Y listo, cierro y en total tengo 13 puntos. Pasamos a la ronda 2, mira, se ve así. En la ronda 2 vamos a comenzar con un aumento. Hacemos un aumento,
Luego tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Un aumento para dar la curva aquí a la pieza. Mi segundo aumento y mi tercer aumento. Y ahora me voy por este lado tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y hago para finalizar un aumento. En total tendremos 18 puntos. Mira, así se va a ver la suela de nuestro zapato. Para seguir vamos a hacer en la ronda 3 solo puntos deslizados. No vamos a hacer puntos bajos, sino solo puntos deslizados. Entonces nos vamos a ir sin apretar, sin ajustar, sueltitos estos puntos deslizados, que no se nos vaya a fruncir o a doblar la pieza. Vamos ahora, cuando termines de hacer los puntos deslizados, a trabajar la ronda 4. Ya tenemos la suela y ahora en la ronda 4 vamos a buscar la hebra trasera de los puntos bajos de la ronda 2. No vamos a tomar los puntos deslizados, los vamos a dejar quietitos. Así que vamos a girar un poquito la pieza así de lado y ahí se van a ver los puntos bajos de la ronda anterior. Así que vamos a tomarlos de ahí, la hebra trasera. Y comenzaremos aquí a trabajar la ronda número 4, donde vamos a hacer solo puntos bajos, tomando la hebra trasera. Solo los puntos bajos. En total te tienen que salir 18 puntos. 3, 4, 5, así, 6, así, y tendremos 18 puntos, ¿ok? Luego de esto vamos a trabajar la ronda 5 haciendo unas disminuciones en la parte de enfrente que te voy a mostrar. Ahora vamos en la ronda 5, vamos a hacer 5 puntos. Primero que todo, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y vamos a trabajar 4 disminuciones, todas seguiditas, una tras de otra. Una disminución, mi segunda disminución, bien ajustaditas para que no se salga el relleno por esos huecos. Mi tercera disminución, ajusto, y la última, la número 4, disminución. Y continúo tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total tendremos 14 puntos. Ya se nos va cerrando el piecito. Pasamos a la ronda número 6. Voy a hacer 4 puntos para iniciar. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a trabajar 3 disminuciones. Una, voy girando, es un poco difícil estas piezas tan pequeñas, pero se logra con paciencia. Esta es la número 3, vamos a ajustar porque está muy suelto el punto. Ajustamos, listo. Número 3, número 2, me falta una. Y 3 disminuciones. Y terminamos tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tendremos en total 11 puntos. Pero mis chicas, en el último punto voy a cortar el hilo negro. Dejé ese último punto de esta ronda a la mitad y voy a introducir el tono del pantalón. Yo voy a utilizar el tono gris oscuro, un tono gris mucho más oscuro que el que voy a utilizar para la camisa. Con este gris oscuro voy a cerrar este punto
y voy a trabajar la ronda 7, mis chicas. Para la ronda 7 voy a tomar solo la hebra trasera de los puntos y voy a realizar por esta ronda solo puntos deslizados. No los vamos a hacer tan apretados. Puntos deslizados, pero tomando hebra trasera, ¿ok? Que no se nos salte ningún punto. Tengo esas hebras ahí a la espera de esconderlas en la siguiente ronda. Que no nos saltemos ningún punto, puntos deslizados, dando la vueltita. Acomodando las hebras. Y llegamos ya aquí al inicio. Para pasar a la siguiente ronda. Hay que ajustar las hebras porque esas se sueltan, ajustamos para poder esconderlas y pasamos a la ronda 8 donde vamos a hacer tomando hebra trasera nuevamente, pero esta vez de los puntos deslizados que acabamos de tejer y vamos a hacer una rondita de 11 puntos que no son los que tenemos. 2, tomando hebra trasera del punto deslizado, 3, 4, así hasta tener los 11 puntos, mis chicas. 5, buscando las hebras que no se nos salte ninguno. Cuando termines, luego vas a tejer desde la ronda número 9 hasta la ronda 13. En total serían 5 rondas. De esos mismos 11 puntos que nos quedan acá, pero pues ya lo puedes hacer tomando todo el punto como siempre lo hacemos. Y lo hacemos hasta la ronda 13, vamos rellenando muy bien la parte del zapato. Al acabar las 6 rondas, en total con la que hicimos tomando de hebra trasera, se completarían 6 rondas del tono gris oscuro, mis chicas, del pantalón. Ahí terminamos la primera pierna, cortamos la hebra y vamos a trabajar la segunda exactamente igual. Yo ya le introducí también relleno, quedó bien gordita, bueno, más o menos gordita, no la engorden tanto. Y vamos a hacer la otra exactamente igual, mis chicas, con la diferencia que no me vas a cortar la hebra aquí cuando termine, sino que vamos pues a continuar con el cuerpo uniendo a esta primera pierna. Aquí yo ya tengo, mis chicas, las dos piezas, las dos piernitas y la segunda no corté la hebra y vamos a continuar uniendo a la primera, ¿ok? Pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ubicarnos con puntos deslizados. Espera que se me salió este hilo, no me gusta. Vamos a esconderlo, ya. Vamos a ubicarnos con puntos deslizados hasta la parte interna lateral de nuestro pie o de nuestra pierna. Mira, yo tengo, esta es la parte del frente, vamos a ubicarnos acá al lateral haciendo punto deslizado. En mi caso, al parecer son 3 puntos deslizados que debo hacer para llegar allí. 1, 2 y 3. Al llegar ahí voy a realizar 2 cadenas. 1 y 2. Y voy a unir con punto deslizado a la otra pierna también. Si quieres la puedes doblar así para saber cuál es el punto lateral. Y al doblarlo, ubicando los piecitos hacia el frente, voy a introducir la aguja en donde veo que es el lateral. Creo que es aquí. Y ahí voy a hacer un punto deslizado. Y ahí comienzo la ronda número 1 de nuestro cuerpo. Ya uní las dos piernitas con los piecitos hacia el frente y voy a trabajar la ronda 1 del cuerpo. Vamos a comenzar, creo que lo uní donde no era porque se me está torciendo el pie. Vuelvo a unir aquí para que el zapato no coja hacia adentro y se tuerza. Vamos a comenzar esta ronda 1 trabajando primero los puntos de la primera pierna. Son 11, ¿recuerdas? 1,
2 y así voy a trabajar todos los 11 puntos de esta primera pierna. Cuando termine llegaré a la unión donde tengo las dos cadenitas, ahí voy a trabajar los 2 puntos y luego pasaré a trabajar los puntos de la otra pierna que también son 11. Cuando termines estarás ubicada aquí en las cadenitas por la parte de atrás y vamos a hacer 2 puntos también tomando esa hebrita que nos queda de las cadenas por detrás. En total, al terminar esta ronda de unión de piernas nos quedarán 26 puntos. Voy a hacerlo y te muestro. He terminado esa ronda, mis chicas, y miren cómo se ve ya con la unión de nuestra ronda y vamos a trabajar ahora desde la ronda 2 hasta la ronda 4. Vamos a hacer 3 rondas más de estos mismos 26 puntos. Mira cómo ya va tomando forma el cuerpecito. Vamos a trabajar ahora con el tono de la camisa. Vamos a introducir el gris claro, que es el que tengo yo aquí. En el último punto que trabajamos lo dejamos a la mitad y cerramos con este tono claro, que es el de la camisa. Y vamos a trabajar, esta sería la ronda 5. Vamos a hacer solo puntos deslizados, pero tomando la hebra trasera de los puntos. Recuerda no hacerlos tan ajustados, sino sueltitos, para que el cuerpecito no tenga una marcación ahí o se nos desforme o pierda la figura. Entonces vamos a hacer puntos deslizados por toda la ronda, tomando solo la hebra trasera. ¿Listo, mi chica? Solo hebra trasera. Terminada esa ronda, vamos para la ronda 6, donde vamos a esconder estos hilos, pero también vamos a trabajar los mismos 26 puntos, pero mis chicas tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que hicimos. Así que vamos a ir haciendo los mismos puntos que tenemos, que son 26, pero mis chicas trabajemos tomando hebra trasera. Y luego vamos a introducir otro tonito para que nos quede como la parte del bordo de la camisa, que tiene como un bordado o un metido de colorcitos de rojo y amarillo, muy lindo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer tejiendo toda esta ronda y les indico cómo vamos a cambiar de hilo. Vamos ahora a introducir en el último punto la hebra roja. No vamos a cortar el hilo gris porque lo vamos a seguir usando más adelante. Vamos a introducir la hebra roja cerrando ese último punto con el hilo rojo y vamos a dejar la hebra gris atrás en espera, ¿ok? Y vamos a trabajar esta ronda tomando también solo la hebra trasera de los puntos, pero solamente vamos a hacer puntos deslizados. Tomando hebra trasera, puntos deslizados por toda la ronda. Cuando lo termines vas a trabajar exactamente igual, lo mismo pero con el hilo amarillo. Vamos a hacer puntos deslizados sobre estos que estamos haciendo de rojo, tomando hebra trasera del rojo, realizando punto deslizado pero en amarillo. Y cortamos las hebras al terminar porque solamente le hacemos esas dos ronditas, ese metido de tonos diferentes, rojo y amarillo, y cortamos la hebra. Así se ve cuando ya lo has terminado, mi chica. Ya hice los puntos deslizados amarillos como te indiqué, tomando hebra trasera, y ahora corté las hebras y voy a trabajar en tono gris con la que teníamos acá en espera. Y vamos a realizar también tomando hebra trasera con el tono gris lo mismo, puntos deslizados, pero ahora tomando la hebra trasera del tono amarillo. Al terminar ya podremos trabajar la siguiente ronda, que sería la ronda 10, tomando hebra trasera de los puntos deslizados que estoy haciendo ahorita, que son los grises, tomando la hebra trasera de los grises y realizando una rondita de los mismos 26 puntos que tenemos.
Cuando hemos terminado esta ronda, mis chicas, ya podremos apreciar muy lindo cómo se notan las dos hileritas de rojo y amarillo. Se ven súper lindas. Vamos ahora a continuar con rondas de disminuciones. Recuerda que debes rellenar un poquito más las piernas, la cadera y un poquito en la entrepierna. Vamos a ir rellenando a medida que se nos va cerrando el cuerpo. Pasamos a la ronda número 11. En la ronda 11 del cuerpo vamos a comenzar haciendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución aquí en el lateral, tiene que ser en el lateral, tienes que estar ubicada aquí en la parte de la cadera. Y ahora tejeremos 12 puntos hasta llegar al otro lateral de la cadera para hacer la siguiente disminución. ¿Cuántos llevo? Llevo 3, 6, 7 y así voy a hacer hasta tener 12 y aquí haremos una disminución y terminamos la ronda tejiendo 5 puntos y nos quedarán en total 24. Terminado, vamos a hacer la ronda 12 con la secuencia o el patrón de 2 puntos, 1, 2 y hacemos una disminución. Ese es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda, repitiendo 2 puntos, disminución. Y al finalizar quedarán 18 puntos, 2 puntos, disminución. Cuando termines esta ronda, que es la ronda 12, vamos a hacer la ronda 13 haciendo la secuencia de un punto, una disminución por toda la ronda repitiendo y tendrás 12 puntos en total. Ahí estaremos ya terminando nuestro cuerpo, ¿listo? Ya les muestro bien rellenadito y dejamos hasta ahí para coser luego posteriormente la cabeza. Así nos queda ya el cuerpo terminado, mis chicas, ya lo rellené muy bien, nos queda bien rellenadito. Vamos ahora a trabajar lo que es el cuello, así que he cortado el gris con el que trabajamos su camisa y en ese último punto voy a introducir el tono piel con el que hicimos las manitas y vamos a hacer la cabeza. Vamos a trabajar esta ronda para el cuello, la ronda 14, tejiendo puntos deslizados como lo hemos hecho en las rondas anteriores cuando cambiamos de color. Primero hacemos una ronda de punto deslizado. Solo los puntos deslizados. Y lo estoy haciendo tomando la hebra trasera, como lo hicimos también anteriormente, solo por hebra trasera. Si tenemos 12, pues hacemos en cada uno de ellos el punto deslizado. Mira, ya estoy llegando al final. Y ahora lo que vamos a hacer, mis chicas, es trabajar escondiendo esas hebras. Voy a jalarlas, que no quede todo amplio abierto. Y vamos a hacer la ronda 15, que ya es la última. Hacemos el cuellito trabajando por esa hebra trasera de los puntos deslizados una rondita. Vamos a tejer 12 puntos tomando la hebra trasera de el punto deslizado tono piel que acabamos de tejer. Hacemos 12 puntos y ahí terminaríamos. Así nos queda ya terminado completamente el cuerpecito. Mira que me cabe en mi mano, súper lindo. Bueno, el tamaño depende, como te decía, del grosor de la lana, ¿no? Entonces hemos terminado ya el cuerpo y vamos a dejarlo a un lado. Vamos a realizar la cabeza para que tengamos ya todo el cuerpo base listo. Y luego sí podamos vestirlo y hacer todo lo demás, el cabello y las cositas que nos faltan. Vamos a comenzar la cabeza con el tono piel, vamos a trabajar todo en tono piel y vamos a hacer aumentos. ¿Listo, mis chicas? Aumentos comenzando con 6 puntos dentro del anillo. 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos. La cabeza es muy fácil de trabajar. Los aumentos son repetitivos, así que
yo te los indico y los puedes trabajar muy fácilmente. Pasamos en la ronda 2. En la ronda 2 de la cabeza vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi aumento número 5 y sigue el aumento número 6 y último. Y pasamos a la ronda 3, donde vamos a comenzar los patrones de aumentos que se repiten por toda la ronda. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un aumento y luego un punto solo. Ese es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda hasta llegar acá al inicio. Volvemos a hacerlo, aumento y un punto. Y así, aumento y un punto. Ese es el patrón que te indiqué para que repitas. En total te quedan 18 puntos. Ahora voy a indicarte todos los patrones de las siguientes rondas que ya sabes que los debes repetir hasta terminar la ronda. En la ronda 4 vamos a hacer aumento y 2 puntos. Es el patrón a repetir y quedan 24 puntos. En la ronda 5 hacemos aumento y 3 puntos. Te quedan al finalizar 30 puntos. En la ronda 6 hacemos el patrón de aumento y 4 puntos. Lo repites y te quedan 36 puntos. Y vamos a hacer hasta la ronda 6. Aquí, mi chica, ya tengo la pieza hasta la ronda que te indiqué. Vamos ahora a trabajar la ronda 7. Desde la 7 hasta la 10, que son 4 rondas, vamos a hacer estos mismos 36 puntos. Así que vamos a trabajar tejiendo los mismos puntos que tenemos, sin aumentos, solamente 4 rondas. Voy a poner este hilo para comenzar a contar esas 4 rondas. Así se ve con las 4 rondas, mis chicas. Ya vamos bajando la cabecita. Vamos a trabajar la ronda 11 haciendo la última de aumentos. Vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir. Recuerda que esta es la secuencia, la repetimos y te quedan 42 puntos. Vamos a tejer esos 42 puntos en la ronda 12. Vamos a hacer la ronda 12 con los 42 puntos y comenzaremos a hacer las disminuciones. Ya te indico en qué ronda ubicamos los ojitos. Trabajaremos ahora las rondas de disminuciones. Vamos a hacer también una secuencia de patrón para repetir en toda la ronda. Vamos a comenzar en esta ronda 13, que sería la ronda 13, con 5 puntos y una disminución como patrón. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos la disminución. Y esto lo repetimos hasta finalizar la ronda con 36 puntos, mis chicas. Vamos a hacer ronda 14, 4 puntos, una disminución y nos quedan 30 puntos. La ronda 15, 3 puntos, una disminución y nos quedan 24 puntos. La ronda 16 hacemos 2 puntos, una disminución, nos quedan 18 puntos y en la última ronda 17 hacemos un punto, una disminución y nos quedan 12 puntos en total. Los ojitos los vamos a ubicar entre la ronda número 10 y 11. Vamos a contar desde el anillo mágico, la ronda 10 y 11, ahí los ubicamos y los dejamos con 4 puntos de separación. Yo tengo ya aquí la cabeza terminada, mis chicas. Rellenamos muy bien nuestra cabecita, bien rellenadita, bien redondita. Dejamos la hebra larga para poder coser al cuerpo.
Y mis chicas, aquí tengo ya los ojitos ubicados, vamos a buscar nuestras gafitas. Quiero darte una sugerencia, ya que las gafitas es muy importante que el tamaño nos quede justo, ubicados los ojitos justo donde necesitamos de acuerdo a las gafas que tengas. Las gafitas, aquí tengo estas marcaciones de hilo negro porque justo ahí donde tengo estas marcaciones es donde voy a introducir pegamento para pegar la pata de las gafitas. Mira que justo me queda la distancia de los ojitos, justo me queda dentro del círculo de las gafas. Esto es importante que lo midas para que los ojitos no se salgan de la marcación del diámetro de cada lente de las gafas, ¿ok? Para que no se nos salga. Ya si tú las has comprado ya hechas, si las vas a realizar tú misma, pues ahí sí puedes hacerlas de alambre y midiéndolo al rostro para que te queden los ojitos dentro de los círculos. Yo aquí tengo ya las gafitas, como te indicaba, son gafitas de cobre, las he pintado con esmalte negro y luego le eché un poquito de esmalte de brillo secante, el último, para que tomara ese brillo las gafitas. Vamos a dejar a un lado la cabeza ya terminada, después te muestro cómo se realiza todo el bordado y demás, y vamos ahora a realizar la parte de las orejitas. Las orejitas son muy fáciles de tejer. Para las orejitas, mis chicas, solamente con el hilo piel vamos a hacer dentro del anillo mágico 4 puntos bajos y no vamos a cerrar la ronda, sino que la dejamos así abierta. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra. ¿Listo? Cortamos la hebra larguita para poder coser justo en el lateral de las gafitas, aquí por este lado. Y vamos a hacer la otra exactamente igual, solo tejiendo 4 puntitos bajos dentro del anillo mágico y cerramos o jalamos el anillo mágico y dejamos la ronda abierta. Vamos a pasar a trabajar el cabello, mis chicas. Yo lo voy a trabajar en un tono café oscuro, pero tú puedes hacerlo en el negro, también en el tono negro que venimos trabajando el traje. Solamente que me parece que queda muy cargado de negro, entonces yo quise darle un toquecito un poquito más claro, entonces hice el cabello en tono café oscurito. Vamos a realizar la base, vamos a hacer tiras de cabello, pero para eso necesitamos tener una base. Dentro del anillo mágico vamos a trabajar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar el anillo mágico jalando la hebra y cierro la ronda. Si es que no me quedó tan ajustado, vamos a ver. Listo. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a tejer aumento en todos los 8 puntos. O sea, vamos a hacer 8 aumentos. En total, cuando termines los 8 aumentos, te deben quedar 16 puntos. Ya teniendo esta basecita, mis chicas, de esas 2 rondas, vamos a comenzar trabajando las tiras de cabello. Primero vamos a hacer una de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas que son tiras cortitas van a ser las de la frente, las de la parte de adelante. 7 cadenas y desde la segunda nos devolvemos haciendo media vareta por toda la tira. Entonces haremos 6 puntos media vareta, mis chicas. 6 puntos. Todas las tiras las vamos a hacer en punto media vareta. ¿Ok? Yo ya me estoy devolviendo y cuando llego a la base, ya terminé la tira, cuando llego aquí a la base, en el punto siguiente hago punto deslizado, tomando solo la hebra delantera, hago un punto deslizado y comienzo la siguiente tira.
Voy a hacer 4 tiras de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la primera. Voy a hacer 5 puntos media vareta devolviéndome por la tira. Y como te indiqué, cuando llego a la base en el siguiente punto, hago un punto deslizado tomando la hebra delantera. Hago un punto deslizado y vuelvo a iniciar. Llevo una, me faltan 3 tiras de 6 cadenas. Luego vas a hacer una tira de 7 cadenas, como la que hicimos aquí al inicio. Y luego a partir de ahí ya comenzaremos a trabajar 10 tiras en total de 14 cadenas. Así que las demás hacemos 14 cadenas y desde la segunda hacemos 13 medias varetas y debe llegar aquí al inicio donde comenzamos las tiras. Así debe de quedarte ya las tiras terminadas, mis chicas, ya la parte de adelante con su fleco o sus tiras de cabello cortitas y la parte de atrás terminada también todas sus tiras. Cortamos la hebra, lo dejamos para que podamos luego con los alfileres ubicar sobre la cabeza y te indico qué posición va a tener cada una de las tiras, cómo lo vamos a peinar. Eso te lo explico más adelante. Vamos a comenzar ahora con la túnica que la vamos a hacer de hilo negro. Para terminar el cabello vamos a tejer una segunda pieza que va a ser esta, mi chica. Simplemente vas a tejer 7 cadenas y desde la segunda te devuelves haciendo 6 medias varetas. Cuando termines la primera empiezas inmediatamente la segunda, igual y hasta que tengas en total 5 tiritas como esta. Estas las vamos a poner encima en la parte de la frente, en la parte del frente del rostro, sobre el otro cabello que ya hemos realizado. Vamos a comenzar la túnica, así que vamos a tejer 15 cadenas al aire con el hilo negro, mis chicas. Antes de comenzar las 15 cadenas dejé esta hebra larguita para que con esta me pueda ayudar a coser la túnica al cuerpo. Así que teniendo ya las 15 cadenas nos devolvemos desde la segunda cadena haciendo 14 puntos bajos. Vamos a tejer la túnica en punto bajo, mis chicas. Así que tenemos que tejer los 14 puntos hasta llegar al otro extremo de las cadenas y vamos a tejer en filas subiendo con una cadenita y girando la pieza. Vamos a trabajar en filas, no en rondas, y la cadenita no la contamos como punto, sino que solamente la utilizamos para subir la fila. Listo, aquí ya terminé los 14 puntos, se ve así. Y vamos a subir con una cadenita, giramos la pieza y empezamos la fila 2 por detrás. Vamos a ir girando. Para la fila 2 vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer los aumentos al inicio y al final. ¿Listo? En el primer punto y en el último punto es donde vamos a trabajar los aumentos en cada fila donde hagamos aumentos. En esta fila 2 comenzamos con el aumento, haciendo 2 puntos ahí al inicio. Y luego trabajamos 12 puntos, todos hasta llegar al otro extremo, hasta llegar a este. Y en el último puntito hacemos un aumento para terminar. O sea que en esta fila 2 te van a quedar 16 puntos. Aquí ya tengo los 12 puntos, mis chicas, y me quedó el último sin tejer. Aquí es donde te digo que vamos a hacer el aumento. Ya en esta fila, ya en esta fila 2 nos quedaron 16 puntos. Vámonos para la fila 3. En la fila 3 hacemos nuevamente aumento. Entonces en el primero vamos a hacer aumento. Ahora vamos a tejer 14 puntos. O sea, vamos a tejer 14 puntos y en el último haremos nuevamente un aumento. En esa fila 3 nos quedan 18 puntos y en la fila 4 vamos a tejer los 18 puntitos. No vamos a hacer aumentos en la fila 4, sino solamente tejemos los mismos 18 que nos van a quedar aquí.
Pasamos a la fila 5 y fila 6, donde vamos a hacer también aumentos. Así que aquí en la fila 5 voy a iniciar con un aumento. Voy a tejer 16 puntos hasta llegar a la otra esquina o finalizar la fila y que nos quede un solo puntito por tejer, y ahí también realizo un aumento. Tendríamos en esa fila 5 20 puntos y en la fila 6 haciendo lo mismo, aumento 18 puntos, aumento al final, nos quedarían 22 puntos. Vamos a trabajar, mis chicas, desde la fila 7 hasta la fila 13. 7 filas en total con esos 22 puntos. Ya no le hacemos más aumentos. Ya tejí las 7 filas, mis chicas, y ahora voy a hacer un bordo por todo el manto. ¿Listo? Vamos a devolvernos aquí por el lateral. Vamos a subir con una cadena y en cada fila vamos a hacer un punto por todo el lateral, haciendo un punto en cada fila. ¿Listo? Y así vamos a hacer un bordito por todo alrededor de la túnica. Cuando llegues aquí a la esquina, vamos a hacer punto bajo encima de las cadenitas que teníamos y luego por el otro lateral, y terminamos haciendo una última fila aquí en la parte de abajo para llegar a donde iniciamos. Y haciendo ese bordo, nos queda así. Nos queda así, mi chica, ya con todo el bordito. Dejamos la hebrita, esta hebrita con la que iniciamos, porque vamos a coser al cuerpo. ¿Cómo lo vamos a coser? Ya teniendo nuestro cuerpo, que ya lo habíamos tejido, la parte más angosta es la que vamos a coser aquí en la base del cuello o justo donde hacemos el cambio de color de tono piel a tono gris claro. Y bien centradito cosemos solamente esa primera fila, la más angosta, ¿no? Porque la ancha va aquí en la parte de abajo de las piernas. Cosemos solamente esa partecita allí y luego cuando ya lo tengamos aquí ubicado y cosido, vamos a coser los brazos. ¿Listo? Los brazos van sobre la túnica a este lado y al otro lado. Los cosemos sobre la túnica guiándonos por el lateral de la pierna, que nos queden centrados también. Y tendríamos el cuerpo. Ahora lo que quiero enseñarte es la bufanda. Para iniciar la bufanda, mis chicas, vamos a alistar el hilo rojo y el hilo amarillo. ¿Listo? Vamos a trabajar intercalando ambas hebras. Primero iniciaremos con el hilo rojo. Vamos a dejar una hebrita larga para poder esconderla posteriormente. Y vamos a realizar 44 cadenas, pero alto, alto, alto. No las vamos a tejer todas de rojo. Vamos a intercalar 4 rojas, 4 amarillas y así. ¿Listo? Vamos a hacer primero las rojas. En total son 44, pero te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a tejer 1, 2, 3. Y luego introduzco el amarillo. 1, 2, 3. 4. Y ahora subo el rojo, voy a dejar la colita de amarillo aquí, dejo el amarillo en espera, subo el rojo sin templarlo mucho, mis chicas, a la distancia de la misma de las cadenas amarillas, y cierro con el rojo y tejo 1, 2, 3, 4 y subo el amarillo. Lo estiro un poquito y continúo. 1, 2, 3, 4. Esto lo vamos a ir haciendo intercalando entre amarillo y rojo hasta tener 44. Mira cómo se ve. Por detrás obviamente está la hebra que llevamos ahí jalando. Y ahorita posteriormente la escondemos cuando hagamos los puntos bajos. Cuando llegues al final, como tengo yo aquí, sencillamente hacemos una cadenita más y nos devolvemos desde la segunda haciendo punto bajo. En rojo, obviamente, porque en rojo es que terminamos.
1, 2, 3 y en la 4 cambiamos de hilo. Aquí ya está el amarillo ahí que quedó y hacemos las amarillas. Cerramos con el amarillo y tejemos en amarillo las cadenas amarillas y debemos ir escondiendo las hebras. 1, 2, 3 y 4. Ese 4 lo dejamos a la mitad, cerramos ahora con el rojo. Y ahora tejeremos sobre las cadenas rojas, escondiendo las hebras amarillas. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a ir intercalando, mis chicas, hasta que lleguemos al inicio. Mira cómo se ve de bonito. Hasta que lleguemos aquí al inicio y nos queda ya la bufanda. Así nos queda ya terminada completamente la bufanda, mis chicas. Aquí estas hebras las debemos esconder posteriormente, ya así queda completamente terminadita. Ya tenemos todas las piezas, mis chicas. Vamos a esconder hebras, a coser. Vamos también a, mis chicas, ubicar el cabello sobre la cabecita con alfileres y ya te indico qué posición le vamos a hacer a cada tira. Todo esto, también el bordado y ya te lo muestro, sobre todo el cabello para que lo podamos coser. Y también al final completo todo cómo nos queda y con los consejitos y truquitos que siempre les doy al final, son supremamente importantes. También recuerda que si no sabes coser las piezas de los amigurumis, eso es muy sencillo. Con la aguja lanera lo ubicamos y vamos haciendo puntadita en un lado y puntadita en el otro, así. Y si no lo sabes hacer y eres principiante, mi otro canal es justamente para eso, para principiantes. Aquí picas la descripción del video y ahí está el otro canal, el link para que vayan y también se suscriban, se unan a ese canal. Ahí tengo tutoriales y videos muy prácticos, sencillos de cómo coser, cómo bordar, los últimos acabados, cómo maquillar, cositas para principiantes, ¿listo? Y si no eres principiante, pues de paso también siempre estamos en el constante aprendizaje. Entonces allá puedes ver todo esto. Ya te muestro cómo vamos a coser el cabello. Para el cabello, mis chicas, vamos a ubicar, mira, yo ya tengo con alfileres sobre los ojitos. Ya ahorita te explico cómo hacer el bordado de los ojitos. En los ojitos, mis chicas, es muy sencillo. Solamente con una hebra blanca hacemos en la parte externa lateral del ojo una línea desde arriba hasta la parte de abajo. He colocado dos porque primero hice una con blanco y otra con un verde agua muy clarito, casi no se nota. Ahorita de pronto al final te hago zoom para que lo puedas ver. Y con hilo negro hice desde la parte de arriba hacia la parte externa del ojo una lineecita. La cejita la hacemos una rondita por encima del ojo, abarcando también una rondita, dos puntitos y hacemos las pequeñas líneas de las cejas con hilo negro. Y tengo ya sujetado con alfileres así todas las tiras por detrás del cabello y por delante. Las orejitas las cosí después de haber ubicado las tiras para saber dónde termina la tira, justo coser la orejita. Me salió justo en la misma dirección donde tenemos el ojito. Y dejé el espacio que es el que vamos a bordar la cicatriz. Ahorita cuando hagamos el bordado de la cicatriz vamos a colocar esta pieza aquí encima, también dejando el espacio de la cicatriz y dándole como más volumen al cabello por la parte de encima, listo, para que no nos quede tan plano, ¿vale? Así lo cosemos justo encima, dejando también la abertura. Vamos a hacer una pequeña forma de zigzag, listo, aquí, luego hacia arriba y listo. No tiene mucha complique, mucha ciencia, solamente he tomado un hilo como ocre para que resalte. Si no tienes, puedes hacerlo con un café más claro que el que utilizamos para el cabello. Bueno, mis chicas, ya hemos terminado, ya tejimos todo. Quiero mostrarte los últimos detallitos de nuestro Harry. Como sabes, mis chicas, acá
en el ojito, como te explicaba, hicimos el bordado, ahí lo acerco un poquito más, hicimos el bordado haciendo una linecita blanca, una linecita de verde agua, que la verdad no es mucho que se note, pero yo sé que él tiene los ojitos verdes, ¿listo? Y su cicatriz, la linecita con un hilo como color ocre, que es el que vamos a utilizar para el pelo de Ron. Y mi chica le eché un poquito de pegamento a las puntas de nuestras gafas y lo introduje entre el tejido y ahí ya pues quedan firmes y seguras, ¿listo? El cabello así lo coloqué, ahí se alcanza a ver. Y mi chica la bufanda la puse hacia este lado y el resto lo enrollé sobre su cuello y di unas puntaditas aquí por detrás al otro extremo. Nos quedó así, los bracitos ya saben, todo lo demás ya está en el tutorial, así que lo hayas disfrutado, que hayas tejido este precioso Harry conmigo, esta carrera que arrancamos hacia Hogwarts. Y mi chica, recuerda que puedes enviarme la foto en el link de comunidad aquí del canal, mis chicas, para que todas podamos ver los personajes que tejes con mis patrones, con los tutoriales, también en el grupo de Facebook, también en Instagram. Bueno, aquí en la descripción les dejo los enlaces de mis redes. Como siempre, agradeciéndolas por tejer conmigo y no se lo pierdan, mis chicas. Tienen que tejer conmigo la siguiente semana a Hermione. Y recuerda adquirir el patrón escrito. Aquí en la descripción está el link, adquiérelo, que ahí ya está todos. Ahí ya está Ron también, ahí en el patrón escrito también está ya Dobby. Así que ve y adquiérelo. Y seguimos la otra semana, mis chicas, no se me pierdan, las espero. Bye bye.